Hola, bienvenidos a todos en nombre de la Iglesia Evangélica Bautista La Luz de Málaga en España. Y en este tiempo tan especial que es en nuestro contexto cultural la Semana Santa. Pero es especial también para nosotros como hijos de Dios el hecho de recordar lo que Jesús vino a hacer por nosotros, para salvarnos, para darnos vida, el significado de la cruz. El significado de esta semana que se suele llamar la Semana de Pasión, porque la verdad es que si bien Jesús vivió esa pasión por todos nosotros, también los hijos de Dios debemos de estar apasionados por las cosas de Dios. Bienvenidos a los que nos seguís desde lejos, bienvenidos a toda la Iglesia. Juntos queremos adorar a nuestro Dios y darle toda la gloria, toda la honra a Él. Esta Semana Santa estamos asumiendo como lema que nosotros somos los tronos que llevamos a Jesús. En nuestro contexto es muy habitual en estos días ver procesiones con esos tronos que se llaman así, a las imágenes que portan a muchas personas por las calles. Y en la pandemia se han prohibido estas procesiones. Más que nunca, nosotros debemos de recordar que los hijos de Dios hemos de llevar a Cristo a todas las personas. Y en ese sentido somos los tronos. Vamos a orar y vamos a alabar a Dios en este tiempo tan especial que vivimos. Y después de esta oración vamos a orar juntos, vamos a alabar al Señor con un cántico que nos recuerda la obra de gracia de nuestro Señor Jesús, liberándonos. Gracia sublime es ese perdón, ese amor. Señor, gracias porque es verdad que lo que tú hiciste, nosotros en ningún momento nos lo hemos merecido ni lo merecemos. Gracias por sufrir en nuestro lugar. Gracias por esa cruz donde tendríamos que estar todos pagando, pero tú pagaste por nosotros. Gracias porque en esa cruz, en el acta de los delitos y de los pecados por los cuales tú pusiste tu vida preciosa, en ese acta estaban todos nuestros pecados. Y sabemos, Señor, que en esta Semana Santa, en este día de celebración, la sabiduría que nos ayuda a entender lo que significa realmente ser libres en ti es necesaria. Gracias porque tú nos presides. Gracias porque todo lo bueno que podemos tener, eres tú quien nos lo puedes dar. Gracias por el significado que hoy en nuestras vidas hay de lo que hiciste en la cruz por todos nosotros. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, sublimes. Vamos a alabar a Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Después de este tiempo de alabanza al Señor, vamos a seguir meditando en el Salmo 119 y vamos a leer los versículos 97 hasta el 104. De nuevo entramos a este Salmo que está de alguna forma presidiéndonos cada miércoles en nuestras reuniones, culto de oración y de reflexión bíblica. Un salmo de salmos, como sabemos, con 22 secciones. Y hoy nos vamos a parar en aquella que nos habla de la sabiduría, de cómo la palabra de Dios también nos ayuda a ser sabios. Comienzo leyendo estos versículos a partir del 97, que dice así. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis maestros o enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo camino, de todo mal camino, contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Estos versículos 97 al 104, como podemos ver en la pantalla, nos hablan de la sabiduría, de cómo la palabra de Dios nos ayuda a ser sabios. Y esta sección está introducida en este acróstico que, como hemos ido viendo, se utiliza el alefato, las letras del hebreo. En este caso está presidida por la letra de ese alefato que se llama Men. Y cuando pensamos en esta sección, a mí vienen esas palabras que muchas veces me costó trabajo entender. Porque cuando se habla de la sabiduría como un concepto fundamental en la Biblia, hay unas palabras en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 27, que dice: lo necio
del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo largo de la Biblia, la necedad y la sabiduría serán conceptos que se entenderán de forma muy distinta dependiendo del contexto donde se use. Y se van conjugando así a lo largo de toda la Escritura. Me llama la atención que esta sección que nos habla de ello esté dividida por esa palabra que mencionaba antes, que es men. M-E-M, men. Y esta palabra del alefato hebreo a mí me recuerda, porque soy ministro de culto, pastor evangélico de una iglesia de la UEB, de la Unión Evangélica Bautista de España. Y la UEB tiene un ministerio que siempre ha sido muy destacado, que precisamente se llama así, MEN, Ministerio de Evangelización y Misiones. Y las siglas son MEN. Cuando una persona como yo, que ha invertido, que ha conocido al Señor en una iglesia, en un grupito de personas, en una congregación pequeña de Granada, que pertenecía a la UEB, y que a partir de entregarse al Señor ha estado trabajando y sirviendo e invirtiendo toda su vida prácticamente en el servicio a Dios en este contexto de la Unión Evangélica Bautista de España, cuando veo la palabra men, rápidamente recuerdo bien a mi mente esas siglas del Ministerio de Evangelización y Misiones. Y pienso en algo. Pienso que precisamente lo que nos dice este salmo, men, nos está recordando la importancia que hemos de tener también en cuenta en esta Semana Santa, de saber conjugar la necedad con la sabiduría. Porque en realidad es una estrategia de evangelización. Cuando la palabra de Dios nos dice que a los necios del mundo, escogió Dios para incluso avergonzar a los sabios, está hablando de algo que yo creo que es fundamental también dentro de lo que entendemos como sabiduría. Cualquier ministerio de evangelización y misiones, el mismo pueblo de Dios, debe de tener una estrategia apropiada basada precisamente en esto. Cuando la palabra de Dios nos dice que los necios del mundo escogió Él para que fuesen salvos y avergonzar a aquellos que se creen los más sabios del mundo, lo que nos está diciendo es que Dios toca los corazones de las personas que no se basan en su propia opinión, que se dan cuenta que necesitamos a Dios, que nos damos cuenta, porque yo formo parte de esos necios en el sentido de reconocer que nuestros conocimientos están limitados, que nosotros no podemos saberlo todo, que cuando nos basamos solamente en nuestra propia sabiduría o conocimiento nos equivocamos. Cuando nos damos cuenta de todo eso y vemos entonces qué es lo que necesitamos, ahí es donde Dios obra. Cuando estamos dispuestos a buscar a Dios y dejar que nuestra opinión se fundamente o se base o busque la voluntad de Dios, entonces nos encontramos con Dios. La sabiduría del mundo es todo lo contrario. Es pensar que en nuestra opinión vamos a hacerlo todo bien. No vamos a basar en nuestra propia opinión y nos olvidamos que la sabiduría es buscar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es de necios basarnos en nuestra propia opinión, en el sentido de esa sabiduría que Dios ofrece, que en Él sí que está la vida y fuera de Él donde realmente está la necedad. Pero cuando estamos fuera de Él, y esa es la situación, tenemos que reconocer que somos necios, que estamos fuera de la voluntad de Dios, que necesitamos a Dios. Y es ahí donde las estrategias de evangelización se tienen que mover. Debemos de fundamentar una estrategia de evangelización que desmonten todas las estructuras mentales y de las sociedades y de las personas que se basan solamente en su opinión. La sabiduría de este mundo muchas veces crea religiones y fundamenta opiniones de salvación que llevan a todo lo contrario.
Porque precisamente cuando uno cree en su propia opinión, piensa que el camino es recto, porque está basado en lo que él piensa que es mejor, pero su fin, dice la Escritura, que es de muerte. En realidad, fijaros que cuando estamos señalando esto, estamos haciendo ver a las personas que es necesario, que despierten para entender sabiduría de Dios, que despierten y salgan de esa situación de necedad. Y es en ese momento que nos vamos a encontrar con Dios. La definición del pecado es precisamente eso. Cuando uno rechaza a Dios, en realidad vive en esa necedad. Y hay que salir de ahí. Pero no podemos buscar la sabiduría en nuestra propia opinión. Eso es pecado. No podemos basar lo mejor que nosotros creemos que podemos alcanzar en nuestros propios conceptos, dejando a Dios y rechazando a Dios. Eso es pecado. En Génesis 3, 6 al 7, precisamente se nos dice que cuando se inició en el mundo esa tendencia, esa depravación y ese pecado, es cuando Adán y Eva miraron el árbol prohibido y vieron que era codiciable para alcanzar sabiduría. Efectivamente, era codiciable para alcanzar sabiduría basada en la opinión de uno nada más. Porque cuando queremos alcanzar sabiduría rechazando a Dios a cambio, lo que estamos haciendo evidentemente es desobedecer. El árbol prohibido implicaba desobediencia, que es lo que significa vivir en pecado. Pero la sabiduría realmente se alcanza cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y la sabiduría nos invita a vivir y vivir de una forma libre y abundante como Dios quiere. El árbol de la vida, dice la Escritura, ya que estamos haciendo referencia a Adán y Eva, estaba en medio del huerto y era el árbol de la vida. De ahí sí que podían comer, ahí sí que se podían acercar. El árbol de la vida es Cristo para nosotros en estos momentos. Es interesante que el capítulo 2 de Proverbios, que nos habla de la sabiduría por excelencia, nos diga lo siguiente, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay tres aspectos ahí que yo creo que son importantes de la sabiduría en este capítulo 2 de Proverbios. Por un lado nos habla de conocer, por otro lado nos habla de entender y por otro lado nos habla de saber. Hay muchas personas que conocen acerca de Dios, que conocen que Jesús murió en una cruz por sus pecados, pero no llegan a entender lo que ello implica. Entenderlo, procesar ese conocimiento en nuestro intelecto, es llegar a poder, pues, conocer además las implicaciones y por lo tanto entender lo que significa que Jesús muriese por nosotros. Entender que en Él tenemos vida, perdón de pecados y una vida diferente, que podemos nacer de nuevo y de la necedad poder ser escogidos para ser hijos de Dios, que vivan en la sabiduría de Dios. Y la sabiduría en realidad es eso, es tomar la decisión de aceptar a Cristo. Podemos conocer acerca de Jesús. Hoy mucha gente, prácticamente todo el mundo sabe que Jesús murió en una cruz. Pocos o no tantos entienden lo que ello significa y muy pocos toman la decisión y esa es la sabiduría. Tomar la decisión de aceptar a aquel que es el Salvador. Por eso, una estrategia de evangelizar es dar a conocer a Cristo de tal forma que podamos entender nuestra necedad, que es una palabra parecida a necedad, y encontrar sabiduría en la decisión de aceptar a Cristo como Señor de nuestras vidas. En esta Semana Santa, muchos conocen lo que significa que Jesús muriese en una cruz, pero muchas veces ese significado incluso está muy limitado.
Significa para ellos que Jesús murió por los pecados del hombre, pero se inclinan a imágenes, levantan signos religiosos como si ese fuese el medio y se olvidan de lo más importante: entender que Jesús murió en la cruz por todos los pecadores, no por las personas que sean las mejores personas del mundo, sino por los necios, por los pecadores, por los que reconocen su maldad, por los que reconocemos que necesitamos a Dios, que somos todos, todo el mundo, de ahí no escapa nadie, pero tenemos que reconocerlo para que eso sea efectivo. Jesús murió por todos realmente, por los que se creen sabios y por los que reconocen que no lo son, pero es efectivo solamente en las personas. La libertad y la redención y la cruz es efectiva solamente en las personas que están dispuestas a decir: Señor, me he equivocado, estoy viviendo sin ti, estoy perdiendo el tiempo, no estoy siendo sabio, quiero poner mi vida en tus manos. Es verdad que hay un refrán español que dice que la experiencia es la madre de la ciencia. Pues sí, es un refrán español, pero la sabiduría la da Dios, ni siquiera la experiencia. Hay muchas personas mayores, como dice este salmo también, que no conocen a Dios, que no son sabios en ese sentido. Este salmo, en esta sección Mem, nos habla de cómo incluso cuando uno conoce a Dios, es más sabio que aquellos que son maestros y que nos enseñan cosas de este mundo. Que incluso uno llega a adquirir lo que realmente ni siquiera dice literalmente los viejos pueden entender cuando no tienen al Señor en sus vidas. Y es que ser sabio es seguir a Dios. Hasta los libros apócrifos, lo que nosotros consideramos libros no inspirados por Dios, y que alguno de ellos está formando parte de lo que la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa llama libros deuterocanónicos, como es el libro de sabiduría de Salomón. Hasta este libro, aún siendo apócrifo, en el capítulo 7, versículo 15, habla de que la sabiduría consiste en seguir a Dios. El salmo que hemos leído nos dice que de la palabra de Dios, de hacer su voluntad, de poner en práctica, de interiorizar lo que Dios nos dice, es de donde surge esa sabiduría que nos ayuda a vivir de una forma diferente. Por eso el Salmo dice que es importante amar la palabra de Dios. Es decir, valorar lo que Dios nos dice en la Biblia, en las Escrituras, lo que Dios nos muestra a cada uno. El Evangelio sigue siendo poder para salvación. Y por eso es que los ministerios de evangelización, que las iglesias y que los hijos de Dios deben de buscar la forma de, en este tiempo que hay tanta necesidad, donde hay pandemia, donde incluso parece que están obstaculizadas las personas religiosas para poder acercarse a sus imágenes y adorarlas, que puedan ver que hay un Dios vivo. Crear estrategias que hagan ver la necesidad de vivir sin Dios para acercarnos a ese Dios que es real. Debemos de aprovechar esas oportunidades para ser nosotros los tronos, los que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, los que hemos puesto nuestra razón de vivir en las manos de Dios, comenzando a vivir como hijos de Dios desde la cruz, porque Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó y venció, y seguiremos celebrando esto no solamente esta Semana Santa, sino durante toda nuestra vida. Pero eso se va a generar cuando yo interiorizo la palabra de Dios, cuando yo estoy comiendo del árbol de la vida, que es la redención de Jesús. Porque cuando Jesús me redime, no solamente me salva, sino que además me coloca en el estadio de proclamar la palabra de Dios. Si valoramos la palabra de Dios, no la convertimos en un simple elemento de liturgia, sino que efectivamente, como nos dice Ezequiel, la comemos, forma parte de lo que somos, vivimos para Él, comemos del árbol de la vida. Ezequiel, cuando iba a profetizar, dice que antes de ello el Señor le dijo: come esta palabra. Y dice la Escritura que comió
y para su paladar fue dulce como la miel, tal como nos enseña este salmo. Es el tiempo de tomar la iniciativa, es el tiempo de ser proactivos, de no solamente esperar a que nos empujen, sino de mover nosotros todo aquello que presente a Cristo en un mundo donde es necesario tener una vida fuera de lo que es la religiosidad, la idolatría y todo aquello que está englobado en la necedad que hay que reconocer. Es necesario ser valientes y crear proyectos ilusionantes, movidos por el Espíritu de Dios en nosotros, por ese fuego que Dios crea cuando comemos la palabra de Dios, es decir, cuando la vivimos, cuando servimos a Dios, cuando comemos del árbol de la vida. Es tiempo de permear este mundo con el Evangelio de salvación. Es tiempo de que la iglesia se convierta en el trono que saque a Cristo por las calles, confesando que Cristo es el Señor, testificando que aunque tengamos errores, aunque tengamos dificultades, aunque enfermemos y a veces pequemos, hay un Dios poderoso que nos ama, que es real, que vive, que nos abraza y que en este tiempo de Semana Santa se convierte en el Salvador eterno para un mundo que le necesita. En este tiempo de oportunidad, de un virus pandémico, también se puede dar un avivamiento pandémico. Este es un tiempo apropiado para ello. En el tiempo de la pandemia vírica podemos experimentar un avivamiento pandémico. Solamente tenemos que interiorizar la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios sacar a Cristo por las calles. Desde nuestras vidas poder confesar que Cristo es el Señor. Esa es la sabiduría que necesitamos en esta Semana Santa. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que en este tiempo nos guíe a ser testigos de Cristo. Hay diferentes motivos de oración que yo quisiera compartir con vosotros. Un tiempo para que tú ores también, viendo cuáles son las necesidades que puedan existir en tu vida. Es tiempo de orar por un avivamiento. Es tiempo de orar por las personas que hoy están llorando en las calles, buscando respuestas a sus preguntas para presentar a Cristo. Voy a dejar, después de orar, para la congregación también y para aquellos que os queráis unir, unos motivos de oración particulares también de nuestra iglesia. Pero antes voy a orar, voy a pedir al Señor, vamos a orar juntos, que Él nos ayude a vivir su palabra conforme a lo que Él quiere. Señor, te damos gracias porque en ti hay vida eterna. Queremos ser sabios en ti. Queremos vivir con la sabiduría necesaria esta Semana Santa también. Ayúdanos, Señor, a presentar a Cristo en lo que hagamos, pero también verbalizando, hablando, confesando que tú eres el Señor. Ayúdanos a llegar a los distintos lugares donde no te conocen, a saber ser sabios, dirigidos por el Espíritu Santo para presentar el Evangelio de poder. Vemos que hay necesidad en el entorno de nuestra familia. Señor, despierta en medio de nosotros. Despierta en mi vida, en nuestras vidas, ese celo evangelizador que no surge simplemente por estar en un cargo para evangelizar, sino que surge de una vida que está apegada a ti, Señor. Úsanos tú. Pedimos que tú bendigas en este tiempo a las autoridades que están teniendo tiempos complicados. Señor, que bendigas al alcalde donde estamos nosotros como iglesia, al alcalde de Málaga, Señor, que va a tener también un saludo en este tiempo de Semana Santa a las iglesias, que podamos acercarnos a él, no solamente como personas que somos evangélicos, sino como personas que tienen algo que decir, es que Cristo es el Señor. Ayúdanos a ello. Pedimos por los enfermos, que tú los bendigas,
que estés con ellos, que los estés cuidando, por los enfermos de nuestra congregación, Señor, que los fortalezca en este tiempo de pandemia. Pensamos también en la mamá de Vero, que tuvo pues una caída, un accidente y se rompió la pierna, le han puesto 3 tornillos, lo están pasando mal, 3 meses de baja. Bendice a su mamá y bendice a la familia, a Vero, y cuídales y ayúdanos a estar cerca también, no solamente de ellos, sino de aquellos hermanos que hoy tienen necesidad. Y nos acordamos de los mayores, nos acordamos de aquellos que están decaídos, deprimidos, nos acordamos de nuestros hermanos que hace tiempo que no vemos. Cuídales, Señor. Dales de ti todo lo necesario. Ponemos todo esto delante de ti, Señor, pidiendo también que bendigas el domingo, un domingo que vamos a celebrar tu resurrección, que sea también un mensaje que pueda llegar no solamente a los hermanos, sino a muchas personas en este mundo que tú vives. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues vamos a alabar al Señor orando. Vamos a seguir realmente orando con una actitud de alabanza, con los ojos abiertos. Vamos a escuchar un himno y mientras tanto voy a poner unas letras con motivos de oración para que nos sumemos. Es un himno precioso. En la cruz, en la cruz. Es allí donde yo recibí el perdón y es allí donde Jesús murió por mis pecados. Hoy una cruz vacía porque tenemos un Redentor que está vivo. Vamos a alabar al Señor, como digo, orando. Vamos a orar con una actitud de alabanza.
Después de este tiempo vamos a finalizar. Os esperamos a todos el domingo próximo a las 12 tenemos el culto de resurrección. Vamos a tener unas actividades especiales. Incluso nos vamos a llevar una sorpresa porque se ha decorado la iglesia para también, de forma artística, poder confesar que Jesús resucitó. Vamos a tener una participación de un culto que hemos preparado desde la Fraternidad de Pastores de Málaga, desde la FRAPAM, donde también hay un saludo, como decía antes, del mismo alcalde, Francisco de la Torre, que nos va pues también a traer unas palabras en este tiempo. Y vamos a tener el privilegio de juntos estar testificando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aquellos que no podáis estar presencialmente, recordad que también los cultos serán en directo, transmitidos online, por YouTube y también por Facebook. Dios os bendiga, Dios os guarde, mucho ánimo, seamos sabios, vamos a seguir comiendo del árbol de la vida. Hasta el domingo. Dios os bendiga.